Comenzamos la clase de hoy. Buenos días, preciosos. Ya está. Yo soy la profesora Betsy Wong del curso de lenguaje, aquí transmitiendo en vivo desde la plataforma de Microsoft Teams para nuestra querida Academia Pitágoras. Hoy nos reúne el primer tema del módulo avanzado. ¡Yeah! Llegaron, chicos. Ahora vamos a ver cómo nos va en este módulo. ¿De acuerdo? El primer tema es categorías invariables. Súper importante. ¿Ok? Sí, ya veo. Felicidades a todos los que han llegado y van a seguir con esa misma energía y con esa misma fuerza, con esas mismas ganas para lograr los objetivos, ¿no? De nuestro ingreso, nuestro camino al ingreso a la universidad. Ok, comenzamos. Empezamos hablando del adverbio. Ya saben, cualquier cosa que no entiendan, me dicen. ¿De acuerdo? Bueno, comenzamos hablando de la cuestión de los adverbios. Dice aquí, semánticamente un adverbio, cuando hablamos de la semántica hablamos del significado. Sintácticamente y morfológicamente también son descripciones que tenemos que manejar. En primera instancia, la parte semántica tiene que ver con qué indica un adverbio. Un adverbio indica varias cosas, 7 cosas para ser exacta. Tiempo, lugar, cantidad, afirmación, negación, duda, y modo. ¿De acuerdo? Eso es importante. Sin embargo, hay muchachos que me reconocen al adverbio por la parte semántica cuando deben reconocer al adverbio por la parte sintáctica o funcional. Ojo con ese detalle. La parte sintáctica es la parte funcional. Cómo opera un adverbio. Y la parte morfológica es la parte estructural. ¿De acuerdo? A ustedes les vienen diciendo cuestiones que son incorrectas. Lo primero que tenemos que reconocer es que el adverbio es una palabra invariable. Según lo que hemos venido aprendiendo en el módulo intermedio, no presenta flexiones. No presenta flexiones. ¿Se acuerdan del morfema flexivo? Por ejemplo, cuando digo niñas, la A final de niña indica femenino, ¿ok? Y la S indica plural. Bueno, los adverbios no tienen eso, no tienen género, no tienen número. Y hay que tener cuidado. Por ejemplo, si yo te digo mamá anda medio abatida, o sea, como que medio bajoneada, ¿no? Y acá nosotros ya podemos analizar, ahora sí, podemos decir mamá es un sustantivo, anda es un verbo, abatida es un adjetivo, porque está calificando a mamá. Bien por ahí. Pero aquí tenemos una palabrita, medio, que es adverbio. ¿Por qué? Porque está hablando del adjetivo. Por eso te digo que la parte sintáctica es sumamente importante. Sin embargo, hay gente que dice, oye, mi mamá está media loca. Media loca no, medio abatida. Y si yo hablara en plural y yo digo, mis hermanos andan medio confundidos, porque los adverbios no tienen flexiones. Recuerda que los adverbios modifican verbos. Acá dice, aquí ven. Este es un verbo. Y palabra que habla de un verbo sí o sí es adverbio. Este es un adverbio.
un adverbio locativo o de lugar. Y se cumple lo de abajo, que los adverbios señalan lugar. Pero lo primero que tienes que hacer es la relación funcional. También modifica adverbios, o sea, el adverbio, si yo veo un adverbio y otro adverbio que está hablando de ese, será también adverbio. O sea, si yo te digo demasiado tarde, llegaste. Llegaste es un verbo. Escoge una palabra. ¿A qué hora llegaste? Tarde llegaste. Ya no sirve tu llegada. Llegaste tarde. Como está hablando del verbo, yo sé que tarde es un adverbio. Ahora te digo, ¿cuán tarde llegaste? Demasiado tarde. Entonces, palabra que habla de un adverbio, ¿cómo se llama también? Adverbio, pues. Porque el adverbio es la única palabra que puede hablar de otro adverbio. Muy inteligente es Dani. Dani es un sustantivo. Sobre Dani estamos diciendo que es inteligente. Este es un adjetivo. Y muy está hablando de inteligente. Y palabra que habla de un adjetivo, ¿cómo se llama hoy? Adverbio. ¿Ok? Si yo te digo, respondió así, de puro envidiosa. Creo que la envidia es el peor, ¿no? El peor de los conceptos, es el peor de los sentimientos humanos, que desborda al ser humano y lo obliga a realizar acciones incorrectas. Respondió es un verbo. Yo te pregunto, ¿cómo fue que respondió? Así respondió. Entonces, como está hablando del verbo, esto es un adverbio. Estamos. Ahora, ¿cómo respondió? Respondió así, ¿por qué? Porque es envidiosa. Envidiosa es ella. Esto es un adjetivo. Y puro está hablando de envidiosa. Entonces, esto es un adverbio también, porque los adverbios modifican adjetivos. No puedes decir, respondió así de pura envidiosa. No puedes, de puro envidiosa. ¿Ok? Chistosos son, ¿no? Ok, sigue. Me río porque estoy leyendo que dicen sin una pierna y un brazo, pero llegamos, dice Eileen. ¿Ok? El otro dice parapléjico y con cáncer, pero llegamos. No, no, no. Ojalá que nunca esa enfermedad los alcance. ¿Ok? Entonces tenemos ahí, ¿se entendió? El adverbio, morfológicamente hablando, es una palabra invariable en cuanto a género, es una palabra invariable en cuanto a número, no cambia. Hace un rato un chico me decía, de otro salón de avanzado, me decía, pero Miss, ¿mucho no varía? Eso fue lo que me preguntó. O sea, su pregunta fue, ¿mucho qué cosa es? ¿Varía o no varía? Justo le estaba enseñando yo determinantes. Y él me decía, pero a mí me han enseñado que mucho es adverbio. Pues mucho puede ser a veces pronombre, puede ser otras veces determinante y puede ser otras veces adverbio. Lo que tienes que entender el día de hoy, que será adverbio si habla de verbos, que si habla de adverbios, si habla de adjetivos, ahí es adverbio, y si no, no lo es. Por ejemplo, ya que estamos en el adverbio, pongamos un ejemplo de mucho como adverbio. Yo te digo, por ejemplo, es mucho más fácil. Esa expresión la decimos a cada rato. Sabemos que fácil es una cualidad, es un adjetivo. Y yo te pregunto, ¿cuán fácil es? Más fácil. Entonces, como está hablando del adjetivo, es adverbio. ¿Ok? ¿O cuánto más fácil es? Mucho más. Está hablando de más. Entonces, por el hecho de estar hablando de más, que es adverbio, también es un adverbio. ¿Me entiendes? Entonces, es ahí donde tienes que estar alerta. ¿Ok? Si yo te digo, por el contrario,
hablas mucho. A ver, dale. Hablas es verbo. Entonces, mucho hablas. Esto es un adverbio. Ahora tú dime, el chico me decía, pero mucho, ¿no puede ser muchos? O sea, él estaba en otra. Yo te pregunto, pluraliza esta oración. ¿Puede admitir plural mucho? Tú dices, ¿es muchos? ¿Más es fáciles? ¿Se habla así? ¿Hablas muchos? No tiene sentido. Esta palabra, así yo diga, hablas tú o hablan ellos, la palabra mucho no sufre cambios en esta oración. Entonces ahí es invariable. Eso es lo que tienes que ver. ¿Se entendió, chicos? ¿Se entendió? Ahora, los adverbios, ya hemos dicho que hay 7 clases. ¿Ok? Señalan pues tiempo, lugar, modo, cantidad, siempre y cuando sea una cantidad indefinida. Afirmación, negación y duda. ¿Ok? Juan Jesús quiere un ejemplo cuando es pronombre. A ver, vamos arriba. Yo te digo, mira. Hay mucho arroz. Entonces yo tengo arroz sustantivo. Y mucho está hablándonos del arroz. Y nosotros hemos aprendido que palabras que modifican a un sustantivo, ahí es un verbo. Palabra que modifica a un sustantivo, 2 opciones, o es adjetivo o es determinante. Este es un determinante cuantificador indefinido. Y este, por ejemplo, sí puede variar, porque yo puedo decir, hay mucho arroz, cambio el sustantivo y digo, hay mucha carne, admite femenino, admite plural, hay muchos fideos, y cambia el determinante de género y número, porque es un determinante, no es adverbio. Ahora, tú me dices, Betsy, ¿hay arroz? Y yo te digo, sí, hay mucho. ¿Ok? Entonces dime cuáles son los adverbios. Sí hay. Está hablando del verbo. Este es un adverbio. Un adverbio afirmativo. ¿Sí? Dime, ¿mucho está hablando de hay? Hay mucho. ¿Mucho está hablando de hay? No, mis. Supongamos, tú me preguntaste, Betsy, ¿hay arroz? Sí, hay mucho. Este mucho se está refiriendo al arroz que ya no menciono porque está sobreentendido en la conversación. Entonces, acá es un pronombre determinativo indefinido. Es como cuando les dicen a ustedes en acentuación a algunos profesores que no la tienen clara y les dicen que más siempre, ¿no? Yo te digo, sirve más arroz. En sirve más arroz, arroz es un sustantivo. Entonces, más que a ti te han dicho que es adverbio siempre, te mintieron. Porque si más está hablando de arroz, que es un sustantivo, no puede ser adverbio. Este es un determinante cuantificador indefinido. ¿Ok? Si yo te digo, dale más, ¿qué hay ahí? Tú dices, bueno, da es un verbo, le después de verbo es un pronombre personal enclítico, ¿cierto? Más también es un pronombre, pero es un pronombre determinativo indefinido, porque está sobreentendido eso que le vas a dar. Dale más, se supone más queque, más arroz, más carne, más azúcar, pero no se menciona el sustantivo. El más lo está reemplazando, entonces es un pronombre.
¿Te das cuenta? O sea, tú no puedes generalizar y decir, ah, esta palabra siempre, siempre va a ser adverbio, porque no es así. Mira tú, la palabra luego tiene doble cara. Luego puede ser a veces adverbio y otras veces puede ser conjunción. Claro, si yo te digo, por ejemplo, pienso, luego existo, no significa que piensas y después existes. Este luego, ¿qué cosa es? Este luego de acá, es una conjunción coordinante hilativa, indica consecuencia. Y pienso es un verbo, existo es otro verbo. Entonces, ¿cuándo es un adverbio? ¿Cuándo lo es? Cuando señale tiempo, pues. Ok. Regreso luego. Acá tengo regreso, es un verbo, ¿sí o no? Regreso es un verbo. Y luego regreso, está hablando del verbo. Entonces, ese luego es un adverbio, ¿ok? De tiempo, adverbio temporal. Entonces, la cosa no es tan fácil. Hay que concentrarse, ¿no? Yo para identificar los adverbios, pues, de tiempo, me preguntaré, oye, ¿cuándo? Y la respuesta es, oye, ¿cuándo regresas? Luego, ahora, antes, después, ayer, hoy, mañana, entonces, tarde, pronto. Quiero saber cuáles son los adverbios del lugar. ¿Qué me pregunto? ¿Dónde? Cerca, lejos, aquí, allí, allá, ahí, arriba, abajo, fuera, dentro, alrededor. Oye, modo. ¿Cómo? Bien, mal, así, despacio, deprisa, gratis. Y la mayoría con terminación mente, no todos. Si quiero saber la cantidad, me preguntaré, ¿cuánto? Oye, ¿cuánto? Más, menos, poco, bastante, mucho, muy, demasiado, apenas, casi, medio, nada, algo. Y los de afirmación, negación y duda responden a preguntas que esperan por respuesta sí o no. Oye, ¿vas a salir? Sí. ¿Vas a salir? Claro. ¿Vas a salir? Ciertamente. ¿Vas a salir? También. ¿Vas a salir? Desde luego. ¿Vas a salir? Por supuesto. Ahora, estas expresiones que están formadas por dos palabras que tienen el valor de un adverbio, esas de ahí, acá hay varias, ¿ah? Por supuesto, en efecto, esas de ahí se llaman locuciones, locuciones adverbiales. Así como había perífrasis verbal, que eran varias palabras con el valor de un verbo, también hay varias palabras con el valor de de un solo adverbio, y esas se llaman locuciones adverbiales. ¿Ok? ¿Vas a salir? Por supuesto. Es igual a decir sí. ¿Vas a salir? En efecto. Y también entra la jerga, ¿no? Porque no solo existe la variedad estándar, ¿no? De la lengua, también tenemos una variedad no estándar. Supongamos que nos pongan un extracto de un libro y donde hay personajes y cada personaje habla como tal. Y de repente uno le dice al otro, oe, vas a ir, oe, vas a ir a la fiesta y me subrayan, oe. ¿Qué cosa es oe? Un vocativo. No es verbo ahí. Está sirviendo para llamar la atención del receptor. ¿Ok? Así que tengan cuidado. ¿Vas a ir a la fiesta? De cajón, contesta el otro. De cajón es una expresión informal que significa sí. Oye, ¿vas a ir? No, nunca, jamás. Tampoco. Jerga, ¿vas a ir? Naranjas. Nolas. Nica. Nolas. Ok, naca la pirinaca. Ok, naranjas. Naranja jugando.
Ok, Nancy, Nancy Queberta, Nicaragua, Nica, ok, esas formas son también formas de la negación. Vas a ir, tal vez, otra locución, quizá, Miss, ¿qué diferencia hay entre quizá y quizás? La S, nada más, es lo mismo, ok, acá hay una que termina en mente, ¿ves? No todas las que terminan en mente indican modo, como te dijeron en el colegio, hay que tener cuidado. ¿Se entendió? ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Satisfecho, Juan Jesús? Ok, sigamos. Entonces, esta es la síntesis, ¿no? Los adverbios, ok, definiciones. Morfológicamente, a ver, cuéntame. Yo necesito que esto lo manejen, ¿ah? Para lo que sigue. Porque lo que sigue son unidades sintácticas, luego sigue sujeto, predicado, oración compuesta, y si ustedes no me saben esto, estamos fritos. Por eso es el primer tema del módulo avanzado. Morfológicamente ya sabemos que los adverbios son invariables, que no presentan flexiones. ¿De acuerdo? Son invariables. Ya, lexicológicamente no lo hemos dicho. Lexicológicamente, ¿se puede inventar adverbios? Sí, mis. Entonces, cuando tú puedes incrementar palabras del tipo del que estás hablando, se dice que tienen inventario abierto. ¿Ya? ¿Y qué tipo de adjetivo se puede inventar? Bueno, ¿qué tipo de adverbio? Los que se forman a partir de adjetivos más la terminación mente. Por culpa de esos es que su inventario es abierto. ¿Por qué? Porque los adjetivos son de inventario abierto. ¿Estamos? Así como Forsyth, ¿no? Inventó mismocracia, así inventó esa palabra, mismocracia. Tú puedes inventar una palabra con terminación mente. ¿Estamos? Ok. Me respondió achoradamente. Achorado no está en el diccionario, pero achoradamente se formó. Oye, oye, achoradamente no me contestes, ¿ah? O sea, acabamos de inventar un adverbio, le hemos puesto la terminación mente y ya es adverbio. Esto que está aquí, ¿no? Es la parte sintáctica, o sea, sintácticamente, ¿ok? Funcionan como modificadores directos de verbos, de adjetivos, de adverbios y de oraciones. ¿Ok? Pongamos los ejemplos. Yo te digo, uno, te digo, come arriba. Me refiero a que la casa tiene 2 plantas, comes el verbo y te estoy indicando dónde deseo que lo hagas. Arriba, come. Acá no, porque va a venir gente. Eso es un adverbio locativo. Yo te digo, es muy insistente. ¿Ok? Insistente es un adjetivo. Y muy está hablando de insistente, entonces muy es un adverbio. ¿Ok? Cuantificador. Apocopado, ¿no? ¿Qué significa apocopado? Esto lo vimos en mayúsculas. Apócope es una palabra recortada. Apócope de mucho, muy. Y muy, sí te puedo asegurar, siempre es adverbio. Y 3, modifica o a otros adverbios. Dice, llegó bastante, bastante tarde. Y yo tengo, llegó es el verbo. Tarde, ¿tarde qué? Llegó. Esto es adverbio temporal. Y bastante tarde. Está hablando de otro adverbio. Entonces esto es adverbio también cuantificador. ¿De acuerdo? Ahora, 4.
dice que modifica oraciones. Ok, yo te digo, definitivamente no sabe. Ahí tengo el verbo sabe. Ok. Tengo el verbo sabe. Y tengo un no. No sabe. Esto es un adverbio negativo, ¿cierto? Y ahí está al costadito un definitivamente que termina en mente y que sabemos que es un adverbio. Mira, definitivamente no sabe. Está afirmando a esta oración. Esto es una oración. ¿Ok? Y este adverbio está modificando a toda la oración. Esto es un adverbio afirmativo. ¿Se entiende eso? Ahora, ya sabemos que las locuciones adverbiales son varias palabras separadas con el valor de un adverbio. Varias palabras separadas con el valor de un adverbio, ¿no? Vimos algunas, por ejemplo, yo te digo, de cuando en cuando salgo a correr. O sea, esporádicamente salgo a correr. O sea, tú no me vas a analizar de cuando, no, de cuando en cuando todo es como si fuera una sola palabra. Es una locución adverbial de tiempo. Es igual a decir esporádicamente. ¿Estamos? Ahora, esto de acá tiene que ver con la parte semántica que hemos estado definiendo. Semánticamente, señala estas 7 cosas: tiempo, lugar, modo, cantidad, afirmación, negación y duda. Eso es lo que señala, ¿de acuerdo? Pero antes que ver la semanticidad, hay que ver la cuestión sintáctica, insisto, es lo más importante, ¿ok? ¿Se entendió? ¿Qué me dices? ¿Entendiste? Para Teresita queda claro. Me rechazó fresamente. Qué graciosa, ¿no? Ok. ¿Alguna consulta? ¿Todo bien? ¿Todo el mundo entendiendo? ¿Sí? Somos avanzados, tenemos que ser más participativos. Cualquier duda, la mínima duda que tengan, tienen que hacerla, formular la pregunta, ¿sí? Y acá comienza la pesadilla, ¿no? Los adverbios relativos, esto es importante lo que voy a escribir, son, mira, son adverbios, por decirlos así, adverbios enlace. Funcionan como enlaces, ¿ok? Los adverbios relativos subordinan al verbo posterior inmediato. Subordinan al verbo posterior inmediato y encabezan unas estructuras que vamos a analizar en este módulo que se llaman proposiciones subordinadas. Adverbiales también. Esto es importante. Proposiciones subordinadas adverbiales. Ahora veamos si la lista está completa. Tenemos dónde, cómo, cuándo, falta el cuánto,
falta el mientras y falta apenas. Estos, señoritos, serán adverbios relativos, pero hay un requisito. Deben tener antecedente, verbal. O sea, deben referirse a un verbo. ¿Ya? Deben referirse a un verbo. A ver, concéntrate, ¿ah? Te espero donde trabaja tu esposa. ¿Ok? Analicemos. Concéntrate. T. Pronombre personal proclítico, porque está antes del verbo espero. Este verbo espero es el verbo principal de la oración. ¿Sí? Acá hay un dónde. Aquí es donde tú tienes que decidir. Donde trabaja tu esposa, ¿qué va a pasar? Te espero. Donde trabaja, te espero. Está hablando del verbo. ¿Sí o no? Lo voy a tirar esto más a la izquierda. Verbo principal. ¿Ok? Como este donde, a eso se refiere con antecedente verbal. A eso se refiere, ¿ya? Pongo el asterisco para que te fijes. El donde se refiere al espero. Entonces, este donde es adverbio. Adverbio relativo, locativo, porque está indicando el lugar. Enseguida, revisa la teoría que te he escrito. Dice subordina al verbo posterior, inmediato, o sea, al primer verbo que aparece después lo subordina. Así que el donde subordina a trabaja. Trabaja es un verbo subordinado. O sea que este verbo vale menos que el verbo que está acá, que es el verbo que vale más. Es el verbo que se va a constituir en núcleo de tu predicado. Ahora, tu esposa, tú es un determinante posesivo porque está modificando a esposa, que es un sustantivo. ¿Hasta ahí estás conmigo? ¿Hasta ahí estás conmigo? Porque sigue el análisis. ¿Sí? Tenemos que subir un peldaño más. Concéntrate. Dice, a ver, desde la palabra donde, porque dice, ¿qué dice acá? Encabezan subordinadas adverbiales. Eso es lo que dice. Entonces, el donde encabeza una idea que se va a llamar, ¿cómo se va a llamar? ¿Qué dice arriba? Se llama proposición subordinada adverbial. Así se va a llamar. ¿Y me puedes decir de qué tipo es el adverbio? Locativo. Entonces es una proposición subordinada adverbial locativa también. ¿De acuerdo? Y eso ya me da pie a yo poder analizar esta oración. ¿Con qué verbo voy a trabajar? Con el principal, lógico, con el núcleo del predicado. Y yo digo, te espero. ¿Quién? Yo te espero. El sujeto se llama tácito, está sobreentendido. Lo que sobra, de comienzo a fin, todo lo que sobra, será mi predicado. El verbo es un verbo de acción, así que es un predicado verbal. ¿Cómo funciona la palabra te? Te lo he enseñado. Se llama pronombre personal proclítico objetivo porque funciona como de o como i. ¿Te acuerdas? Si lo cambio por lo, funciona como de, y si lo cambio por le, funciona como oi. Entonces yo te digo, ¿le espero o lo espero? ¿Cómo digo? ¿Le espero donde trabaja su esposa
o lo espero donde trabaja su esposa. Lo espero, Miss. Este pronombre funciona como objeto directo. Y ahora dime, ¿dónde es que me esperas? ¿Dónde trabaja su esposa? Ahí la espero. Todo lo que habla del verbo se llama circunstancial. Esto es un circunstancial de lugar. A ver, vamos de nuevo. Mira, está en verde, ¿eh? La proposición subordinada adverbial locativa siempre va a funcionar como circunstancial del mismo tipo, o sea, circunstancial del lugar. El circunstancial no es una palabra o grupo de palabras, el circunstancial es una función. Todo esto funciona indicando el lugar. Por eso, y está hablando del verbo. Donde trabaja tu esposa, espero. Ahora, encierro todo. Y todo es una oración bimembre, porque tiene sujeto y predicado. Pero es tácito, pero tiene sujeto. Y compuesta. Todas las oraciones que tengan proposición subordinada serán compuestas. ¿Qué tipo de compuesta? Una compuesta subordinada. ¿Qué tipo de subordinada? Adverbial. ¿Qué tipo de subordinada adverbial? Locativa. Y este es el análisis completo de esa oración. Por eso que es trascendental que tú me sepas reconocer los adverbios relativos. ¿Se entendió? ¿Qué tal? Bonito, ¿verdad? Sí, a mí también me gusta la sintaxis. Hace pensar un montón. ¿Se entendió, preciosos? A ver, ratifícame que entendiste. Tómale captura, no lo dejes ir, ¿eh? Es importante. Sé, dice, sé. ¿Cómo que sé? ¿Ok? Tómale captura. Víctor, qué lindo tu nombre. Ok, sigo. Aquí algunas locuciones adverbiales, ok, de nuestro español. Este lo he sacado de un libro español. Entonces, ahí se evidencia pues el dialecto de España, que no es igual al dialecto peruano. ¿De acuerdo? Listo. Y tenemos en un abrir y cerrar de ojos rápidamente, ¿no? Pero hay otras, ¿no? Tú dices, por ejemplo, en un 2x3. Esa también es una locución, ¿ok? Que es exactamente equivalente a rápidamente, ¿ok? En un abrir y cerrar de ojos. Al toque. Nadie te va a tocar, pero al toque es también una locución informal, pero es una locución. Lo hice a ciegas, o sea, creo en ti a ciegas. Lo hizo al pie de la letra, o sea, lo hizo textualmente. Lo hizo literalmente. No quiero verte en mi vida, no quiero verte nunca, no quiero verte jamás. Ok, sin duda, quizás. Acá hay otra, de repente. A lo mejor. En verdad, en realidad, de veras, en efecto, mira cuántas locuciones que indican afirmación. A hurtadillas, ok, a escondidas, a tontas y a locas
sin orden ni concierto. Bueno, no nos ayuda mucho esa traducción. Alocadamente. A veces cuando tenemos que salir, hacemos las cosas a la loca. Ah, alocadamente, pues. En un pispás, rápido. Rápido, que viene de rápidamente, es la forma corta de decir rápidamente. Más o menos, cuando dices, mide más o menos, ¿no? Aproximadamente. ¿Ok? Entonces son locuciones adverbiales. Tienen el valor de un adverbio, de uno solo, de un adverbio. ¿De acuerdo? Y llegamos al otro tipo de elementos que tenemos que manejar, que son los enlaces. ¿Ok? Su función, básicamente, ¿cuál es? Unir. O sea, los enlaces no son otra cosa que conectores. Conectores. ¿Ok? Conectores, eso es importante manejarlo. Ambas son invariables, mira tú, ambas son invariables. Las preposiciones relacionan palabras, son enlaces entre palabras. Dice, haciendo que una complemente a la otra, o sea, subordinan al término pospuesto. Subordinan al término pospuesto. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo helado de chocolate y yo te digo que de es una preposición, este de subordina chocolate. Arroz con tomate, el con subordina tomate. Pasé entre árboles, entre subordina árboles. Y vino desde allí, el desde subordina allí. O sea, si hay una palabra más importante, nunca va a estar después de la preposición. Estas son las preposiciones. Esto es el término subordinado. Hace poquito nomás un alumno estaba algo confundido, me lo hizo saber por el chat. Me dijo, y este es el núcleo, ¿de acuerdo? Me decía a mí, si yo digo muñeca de trapo, trapo no sería adjetivo porque está hablando de muñeca, y yo le digo, no, es otro sustantivo. Porque trapo no está calificando a muñeca. Tú no dices trapo muñeca, muñeca trapo. Dices de trapo. De trapo la muñeca, ahí sí. Pero no es trapo nada más la que está llegando a muñeca. Son dos palabras, de trapo. Y ese de es un enlace. Y cuando el enlace ayuda a complementar a un elemento anterior, ¿ok? A eso se le llama modificador indirecto. Entonces, si bien es cierto, acá yo tengo helado de chocolate, eso es una frase nominal, ¿de acuerdo? Donde el núcleo es helado, donde el núcleo es arroz, ¿ok? Esa también es una frase nominal. ¿Cómo se llama la frase nominal que tiene modificador indirecto? Porque esto es modificador indirecto. Se llama frase nominal compleja. ¿Cómo se llama? Frase nominal compleja. ¿Ok? Pasea entre árboles. Acá la palabra más importante, ¿ok? Es pasea. Y pasea ya no es un sustantivo, es un verbo. Entonces, cuando la frase tiene como eje o como núcleo un verbo, se llama frase verbal. Vino desde allí es otra frase verbal. ¿Me entiendes? O sea, lo que está pospuesto tiene menor jerarquía. ¿Ok? Ahora, las conjunciones, es así, aparte de ser invariables, unen palabras, es verdad, pero también unen, ¿ok? Unen otro tipo de estructura. No precisamente oraciones, ¿ah? Sino proposiciones. Vamos a quitar esto. Muchos autores usan la palabra oración mal. Hay que corregir. No es malo corregir. ¿Ok? Debe decir proposiciones. Si yo quería corregirlo contigo,
porque ustedes acceden a mucha información a veces que no está validada. Cuando yo te digo, por ejemplo, pan y agua, estoy uniendo dos palabras, pan y agua. Esa es una conjunción coordinante. Ahora tenemos que también saber que hay dos tipos de conjunciones. Hay conjunciones coordinantes entre elementos semejantes, y hay las subordinantes. ¿Ok? Entre elementos distintos. Cuando hablo de distintos jerárquicamente. O sea, hay dos grupos de preposiciones, moscas con eso. ¿Ok? Coordinantes y subordinantes, eso hay que tenerlo claro. Ahora, cuando yo junto a pan y agua, ¿no? Si yo tengo que elegir un núcleo, yo no puedo elegir ninguno. ¿Por qué? Porque los dos tienen el mismo peso. Entonces voy a decir que pan es núcleo y agua también es núcleo de esta frase, que es una frase nominal compuesta, porque tiene dos núcleos. Porque esas palabras están unidas por una conjunción coordinante. La O también es una conjunción coordinante entre palabras. Aquí tenemos esta palabra de acá y aquí esta palabra de acá, que también nos lleva a una frase nominal compuesta. ¿Por qué? Porque 20 y 30 están funcionando también como núcleos. Son pronombres numerales. Y la que las está uniendo es la O. Sin embargo, aquí, ojo, error de ortografía, le falta una coma. Acá está el pero, que es una conjunción coordinante también. Pero esta vez no está uniendo palabritas, está uniendo ideas. La primera idea es han llamado. La segunda idea es no lo he oído, punto. Entonces, cuando tú separas dos ideas, estas ideas no se llaman oraciones, se llaman proposiciones. Así que tengo acá la proposición 1 y acá tengo la proposición 2, que están sujetas a través de la conjunción pero. ¿Se entendió ahí? La otra se traumada, Eileen, ¿cómo que un pispás se fue con otra? Mejor pues que se haya ido, no sirve, no sirve. Acá tenemos la lista de preposiciones que ustedes tienen que aprenderse de memoria, ¿ya? Las preposiciones, ahí están, a, ante, bajo, cabe. Este cabe significa junto a, es un arcaísmo. Y so, que significa bajo. A la palabra bajo es equivalente. Está bajo su responsabilidad. ¿Ok? Está su responsabilidad. Se usa más en los que van a estudiar Derecho, Ciencias Políticas, usan este tipo de nomenclatura. Los que van a estudiar Administración o Ingeniería Industrial usan este tipo de arcaísmos. Es una característica de la redacción de este tipo de profesiones. Tenemos sobre, tras, mediante, durante. Hay algunas palabras que se han insertado en esta lista, como vía, como pro, como versus. ¿Ya? Ahora, estas son preposiciones básicamente simples, este grupo, simples. Pero se ha colocado un nuevo grupo que se llaman contractas. Yo sé que algunos en su colegio les enseñaron que al y del eran artículos contractos, pero eso es una locura. Al y del justamente son preposiciones contractas. Surgen de la fusión de a más el y de más el. Y luego tenemos, a ver, 1, 2, y las locuciones preposicionales o prepositivas que tienen el valor de una preposición. Tienen el valor de una preposición. Se caracterizan porque están formadas por varias palabras
y cierran o comienzan y cierran con preposiciones. Detrás de, enfrente de, a favor de, en medio de, en contra de, a través de, date cuenta, encima de acuerdo con, rumbo a, camino de, a fuerza de, junto con, en vez de, por delante de, junto a, antes de, con arreglo a, lejos de, a falta de, etcétera, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Chévere. Pero, antes del etcétera, discúlpame, también puede ocurrir que aparezcan dos preposiciones pegadas. Por ejemplo, yo te digo, quiero agradecer la gran deferencia que han tenido para con mi familia. Entonces, se juntaron, tú dirás, para, preposición, con preposición. Cuando están juntas, tú la vas a considerar una sola. Es una locución también, ¿no? Por sobre todas las cosas, yo creo en ti. ¿Alguna vez has dicho por sobre? Y son dos preposiciones simples, mira, por y sobre. Cuando se juntan, es una locución, ¿ok? Salió de entre los matorrales. ¿Quién? Mi perro. De entre, ¿ok? Se juntaron dos, locución prepositiva. Y recién ahí, etcétera. ¿Se entendió? ¿Se entendió, preciosos? Vamos, somos avanzados. La preposición tiene un valor referencial, un significado referencial. Y también tiene un significado operacional o específico. ¿De acuerdo? Si tú me dices, Betsy, ¿qué indica la A puede indicar muchas cosas, o sea, te doy un significado referencial, pero ya en el texto, yo te cuento que este tipo de preguntas viene a cada rato en el examen. O sea, te ponen 5 oraciones, ¿ya? Con esta moda del deco, te ponen 5 oraciones para que tú marques 1 y 3, 2 y 4, y te preguntan, ¿no? Señale las oraciones donde la preposición indique materia y cantidad respectivamente. Por ejemplo, acá mira, a poca distancia dice que indica distancia. Obvio, pues. Está tejido a mano, es la forma como está tejido. No es que la A signifique modo, sino que la A encabeza una idea que señala modo. Eso es lo que quiere decir. Pronto llegaremos a la ciudad. A indica qué cosa. Lugar. Tomaremos el té a las 5, indica tiempo. El libro está bajo la mesa, indica ubicación. Bajo las órdenes del director, sometimiento. Contra el árbol, oposición o contraste. Usan esas dos palabras. Están contra mí, también es oposición. El libro de mi madre indica posesión. La casa de madera, materia prima. ¿Ok? Materia prima. ¿Ok? Me dio un pedazo de pan, parte de un todo, eso es correcto. En la cartera indica lugar, en 1989 indica tiempo, en autobús indica medio o transporte. ¿Sí? Dejó el sombrero sobre la cama indica lugar, lugar. Y el libro versa sobre la vida de Allende, ¿ok? Seguro del expresidente chileno antes de la incursión del gobierno dictatorial de Pinochet. Eso indica asunto, tema o materia. ¿De qué materia trata el libro? Por ejemplo. ¿De acuerdo? Y ahora veamos un poco de normativa. Lo incorrecto y lo correcto, ¿ok? A veces se nos sale y decimos inconscientemente, oye,
Bajo mi punto de vista, no, disculpa, no es bajo tu punto de vista, es desde tu punto de vista. Mira, me lo prestas y te lo devuelvo a la mayor brevedad posible, te doy mi palabra. No, te lo devuelvo con la mayor brevedad, lo devuelvo cuanto antes, con urgencia, lo más pronto posible. Lo usó, mira, este es para que lo uses en la lactancia. Eso va a evitar que las mamas se te descuelguen. Sí, chicas, hay unos sostenes, ok, que aplican la ingeniería, claro que sí, que evitan que la fuerza de gravedad te descuelgue los senos cuando eres mamá. Entonces se estila que al niño se le dé de lactar con ese sostén que se abre por la parte del medio, entonces ya no estás, ¿no?, descuajeringada, como se dice. Es muy bueno, pero no es en la lactancia, sino durante la lactancia. Se dirige a los adultos y jóvenes maduros. O sea, disculpa, pero pertenecen a grupos etarios diferentes. ¿Qué son los grupos etarios? Grupos de edades distintas. Los adultos es un grupo y entonces pues debió poner una A aquí, entonces acá está faltando algo. En cambio acá sí está, se dirige a los adultos y también se dirige a los jóvenes maduros. ¿Ok? ¿Qué fue lo que dije? Grupos etarios. Ojo, para los que van a ser ingenieros industriales, grupos etarios diferentes. ¿Qué significa eso, Miss? Correspondientes a edades distintas. A edades distintas. Un poquito incrementamos tu vocabulario. ¿De acuerdo? Sigamos. Pucha, ¿qué se quiere esa flaca? Me ha estado mirando de arriba a abajo. Si se nos sale, ¿eh? Yo alguna vez sí lo he dicho. ¿Qué me haces mirando de arriba a abajo? Sí lo digo, ¿eh? Siendo honesta conmigo, de arriba a abajo. Como que esta no la digo mucho, ¿eh? Más digo esto y está mal, güey. Es de arriba a abajo. Hay bastantes problemas a resolver. Ah, no. Esto sí no lo digo ni hablar. Sin embargo, hay un montón de gente que cree que está hablando bien. Es lo que más cólera me da. Y dice así, ¿no? El tema a resolver, el tema a tratar el día de hoy, el asunto a discutir, y está mal. Está mal. ¿Cómo es? La tarea a resolver, no, por resolver. El ejercicio por realizar. ¿De acuerdo? Esa es la manera de hablar correcta. ¿Ya? Así que no. Puede ser por también aquí. Sentarse en la puerta. Me voy a sentar en la puerta un rato, ya mamá. Es que tengo calor. Me voy a sentar en la mesa, ¿ya? Para cuando me sirvas ya estar lista. Incorrecto. Es sentarse a la mesa. Siéntense a la mesa. No es en la mesa. Tú no eres lo que van a comer. ¿De acuerdo? En base al análisis, no. Sobre la base del análisis, en función del análisis, a partir del análisis, de acuerdo con el análisis. Ah, bueno, lo vamos a hacer, pero con ciertas condiciones, bajo ciertas condiciones, dice la mayoría, y es con ciertas condiciones. ¿Alguno de esos errores los identificas como tuyo? ¿Alguna vez has usado impropiamente tu lengua? Bajo estas circunstancias ya no confío en ti. No, en estas circunstancias las cosas cambian. Necesito un jarabe para la tos. No, contra la tos. De a ratos te me apareces en la mente. No. A ratos te apareces en mi mente. De rato en rato te apareces como un fantasma.
¿ok? En relación a lo dicho, no, con relación a lo dicho, en relación con lo dicho, ¿ok? Pucha, esa flaca protesta de todo se queja. Sí lo dice, se queja de todo se queja. ¿Qué dices? Sí lo dice, sí lo decimos, ¿ok? Y es protesta contra todo. Tú protestas contra todo. ¿De casualidad tendrás un lápiz que te sobre? Sí, sí lo decimos, y es por casualidad. Cuidado, ¿eh? Cuando la profesora está cuidando el examen y te dice, estás bajo mi mirada. No, ante tu mirada. Miss, mi mamá está que me llama. ¿Puedo salir del salón un minuto para atender la llamada? Regreso dentro de 5 minutos nomás, Miss. No, dentro de 5 minutos no. Regreso en 5 minutos, Miss. Renunció bajo el pretexto de tener que atender a sus hijos. No, con el pretexto de tener que atender a sus hijos. Si bien es cierto, es necesario estar cerca de los hijos, también es importante que las madres de hoy en día, ¿no?, traten de colaborar con la casa. Sí, es machista el asunto de que solo el hombre mantenga. Yo no estoy de acuerdo. En mi casa todo es mitad, mitad. Compramos algo, cada uno, por ejemplo, compramos una tele nueva y mitad, mitad. Pusimos cortinas nuevas, mitad, mitad. Vamos a hacer un proyecto ático en la casa y es mitad, mitad. La pensión de la bebé, mitad, mitad. Así es. Porque los dos trabajamos. Y tirarle todo el guante a un varón no me parece justo. Uh-huh. Clases, ok, de conjunciones. Ya hablamos que hay conjunciones coordinantes y subordinantes, pero aquí más que todo trabajemos las ideas, ¿ok? Las ideas, ¿ok? Sí. Dan idea de suma o acumulación, ¿no? También podemos decir adición. Tenemos i, ni, el que, cuando está entre verbos repetidos. Te pongo el truco. Entre verbos iguales. Oye, tu papá lee el periódico. ¿Ves? Y esta copulativa es coordinante, acuérdate. Es una conjunción coordinante copulativa. Las adversativas también son coordinantes. Dan idea de contraposición, de contraste, de oposición, si lo quieres. Y ahí está el más sin tilde, el pero, el sino que, el aunque cuando significa pero, solo cuando es igual a pero, el sin embargo, el no obstante. Esto tienes que aprendértelo de memoria. Tenemos las disyuntivas que también son coordinantes, que dan la idea de opción, pero también dan la idea de semejanza. Cuando digo el perro o can, ¿no es cierto? Pero ojo, acá también podría aparecer dos oes, o que yo te diga, bien entras, bien sales. Esas también son disyuntivas, pero se llaman disyuntivas discontinuas. Estas de acá son discontinuas o distributivas. ¿Ya? Las causales son subordinantes, señalan causa, ¿ok? Porque, pues, puesto que, ya que, el cómo cuando es igual a qué, al por qué, el qué cuando es igual a por qué, ¿no? Causa. Condicionales también son subordinantes, obvio, señalan condición sí, con tal que, siempre y cuando. El cómo también está en este grupo. Como no vayas, te quito el habla.
O sea, si no vas, te quito el habla. Concesivas también son subordinantes, indican dificultad para realizar la acción, aunque estudio, no entiendo, ¿ya? Si bien estudio, no entiendo, así estudie, no entiendo. Acá se le ha ido, por lo tanto no es. Por lo tanto, es una conjunción coordinante hilativa. Indica consecuencia. Las hilativas indican consecuencia. ¿Ok? Las comparativas también son subordinantes y conocemos dos que hemos estudiado. El que es más alto que yo o es tan alto como yo. Esas dos. Las consecutivas, acá hay una confusión del autor porque las consecutivas hay coordinantes y hay subordinantes. La subordinante, la única, es el que cuando tiene antes la palabra tan o la palabra tal. Ahí es subordinante. Y así que, es de este tipo, coordinante hilativa o consecutiva. ¿Ok? No hay temporales, esto no lo vamos a admitir, pero te lo pongo para que veas que hay autores que dicen cosas diferentes. Y finales no se refiere con final, sino de finalidad. ¿Para qué? ¿A fin de qué? También está el por qué, pero separado y sin tilde. Con el propósito de qué, ¿ok? Esas son las conjunciones más conocidas. ¿Ok? Ahora, en relación con estos son vicios de dicción, que los hemos visto en básico, vicios de dicción o errores semánticos. Esto viene bastante en examen de admisión. El queísmo es la falta la preposición de antes de la conjunción que. Y aquí es cuando sobra la preposición de antes de qué. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tienes que hacer es encerrar la idea que comienza con qué, la encierras, y toda ella la reemplazas por el pronombre eso. Eso te va a ayudar a determinar si sobra o si falta el de. A ver, prueba. No me acordé eso. Y acá te das cuenta que está faltando el de. Está faltando este de. Por eso está mal. Entonces hay queísmo cuando falta. Y en la segunda encierro nuevamente lo que comienza con que, ok, lo reemplazo por eso y digo, pienso de eso. No, 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 Miss, es pienso eso de frente. Así que por eso está mal. Y cuando sobre el de, ¿qué cosa hay? Dequeísmo. Ese es el truco que debemos aplicar para no fallar. Y comenzamos con las preguntas. Dime cuántos adverbios hay en el texto. Primero, adverbios. A ver, dale, ¿cuántos adverbios? A ver, dale. Dame tu clave. 14, 11, 12, 15. Voy. Muchos no es, no te pases, está en plural, no puede ser adverbio. Acuérdate, la primera característica del adverbio es que es invariable. No tiene flexiones, te lo dije. No tiene flexiones. También te indiqué que modifica, ¿no? El adverbio es modificador directo de 3 palabras, de verbos, de adjetivos y de adverbios. Entonces por ahí te tienes que fijar. 14, ya, vamos a ver. Siempre miran, 1. Aquí miran, allá miran, van 3. Mientras, relativo, mientras explico, 4. Cerca están, 5. Despacio se mueven, 6. Atrás se sientan. 1, 2, ya me salté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voy 7. Siempre hacen, 8. Nunca parecen, 9. No
me enfado, 10. Solamente pueden decir 11. No aprovechan el tiempo o no quieren. Efectivamente, lo creo. Hoy lo aprendemos. Quizá me den las gracias. ¿Cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Teresita, te comiste uno. ¿Cuál te comiste? Bien, Juan Jesús. ¿Cuál te comiste, Teresa? Joel, ¿cuál te comiste? ¿Te comiste uno? El no. Ajá. Ahora, señale la opción que presenta adverbio de cantidad. Funciones. Acuérdense de esto. Clave. ¿Qué dicen? Muy bien. Demasiado, demasiado que hablaba. Está hablando del verbo. Y esa es la clave. No puede ser bastantes porque uno está hablando de palos, dos está en plural. Este es un determinante. Demasiada la leche, otro determinante. Porque los adverbios no modifican sustantivos. Poca sal, determinante. Mucha agua, determinante. ¿Te das cuenta? Tu competencia no sabe esto. Tu competencia va a decir demasiada cantidad, cantidad, y se va a ir por ahí. Muy bien, chicos, excelente. Felicidades. Ahora dime, marca la alternativa que presente frase preposicional. Frase preposicional comienza con preposición. ¿Te acuerdas que hace un rato vimos el significado referencial y el significado operacional? Ya pues, entonces tú subrayas las frases con una visa oficial, para obtener la visa como sea, por el vecindario y por la lluvia. Entonces fíjate qué es lo que indica cada cual. Por ejemplo, con un aviso oficial está indicando medio o instrumento. Para obtener la visa como sea, está señalando finalidad. Por el vecindario está indicando lugar. Y por la lluvia, esa sí está indicando causalidad. Entonces la clave es dinosaurio. ¿Qué tal? ¿Chévere? Bien. Señale la opción que presente conjunción subordinante. Te cuento que a las conjunciones subordinantes también las llaman subjunciones. Ese es un dato que no te había dado. También se le llama subjunción por algunos libros. Ahora, si quieren repasar las listas de conjunciones subordinantes, la primera la constituyen las completivas. Las conjunciones subordinantes completivas son solamente dos, y te doy los trucos. El que después de verbo, cuando dices dijo que, espero que, y el sí que no condiciona. ¿Ok? Ese es el truco, no condicional. Luego tenemos las condicionales, solo vamos a poner a una representante, el sí, que ya tú sabes que condiciona principalmente. No. Las causales, la más representativa es el porque, junto y sin tilde, y todas sus equivalencias. Tenemos las finales, la más representativa es para qué y todas sus equivalencias. Tenemos las comparativas y ahí tenemos a dos nada más que son ambas representativas, el qué y el cómo, cuando estás en una comparación, lógicamente. Están las concesivas que te dije que señalaban dificultad. Y la más representativa es el aunque. Y finalmente tenemos la consecutiva que te dije que solamente era una,
que era la palabra que, pero con antecedentes, debe tener antes estas palabras, con antecedentes. ¿Qué antecedentes? Tan, tanto y tal. Esos son es tan guapo que dan ganas de llorar. Ya, cuando el que tiene antes un tan, ese que es una consecutiva. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 clases de conjunciones subordinantes que deben manejar. Aquí, este que no es, este que se refiere al juguete. Juguete es un sustantivo, palabra que sirve para referirse, ¿cómo se llamaba? Pronombre, este es un pronombre relativo. ¿Ok? Acá no hay conjunciones porque la encontramos, ahí está en la lista. Sin embargo, acá debió haber punto y coma. Este sin embargo es una conjunción coordinante, está en el cuadro adversativa. Inclusive estas las hemos visto en puntuación. Ahora, ¿dónde bastante es adverbio? Ya debes estar más mosca. ¿Dónde bastante es adverbio? Claro que sí, ya están power. Bastante hablaste, porque está hablando del verbo. Aquí bastante está hablando del tiempo, es determinante. Bastante está hablando del temor, también es determinante. Y bastante está hablando del dinero, también es determinante. Muy bien, excelente. Señale el enunciado con más adverbios. Uy, 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 más adverbios. A ver, chicos, aunque me aseguras que cambiarás ya, no, ya es igual a decir ahora. Es un adverbio temporal. No soporto. Hay dos. Nunca había estado tan inseguro. Hay dos. ¿Por qué? Porque inseguro es un adjetivo y palabra que habla de adjetivo es adverbio. Y había estado es un verbo. Cuando está hablando de difícil, este es un adverbio relativo temporal. Y tan está hablando de diferente, que también es un adjetivo, o sea, también hay dos. Y en la última, que debe ser la clave, porque todas tienen dos, anoche escuché. Está hablando del verbo. Quizá se iría, está hablando del verbo también. Lejos se iría, está hablando del verbo, este es adverbio. Y muy está hablando de lejos, tengo 4. Esa es la clave. Ahora, las palabras que terminan en mente se forman a partir de un adjetivo, ¿no? Un adjetivo al que le sumo el morfema gramatical derivativo sufijo adverbial. Nos están pidiendo que solamente la palabra tenga esta constitución, el adjetivo y el morfema derivativo gramatical. ¿Cuál será la clave? Por ejemplo, acá la raíz es útil, entonces no tengo dos cosas, tengo 3, este es prefijo. Demente no es del tipo de palabra, es una rareza que termina en mente. Acá tengo prudente y aquí tengo dócil, que efectivamente tiene un sufijo. Y esta es la clave. Muy bien. Marca la opción en la que se presente uso formal del adverbio. O sea, acá te están pidiendo normativa o variedad estándar. A ver, el sueldo que ganaba era tan poquito, tan poco. ¿Ok? Esto está mal dicho, ¿no?
Ni siquiera eso. El sueldo que ganaba era mínimo. Era ínfimo. Uso un adjetivo. El concierto terminó muy tarde. No se usa terminacionísimo para adverbios, solo para adjetivos. ¿Ok? Devolveré la llamada ahora. No usa diminutivos. Y la iglesia se cuesta cerca. Cerquita tampoco, ¿ah? Relaciona. Para aquellos chicos que les han dicho en el colegio que todos los que terminan en mente son adverbios de modo, mira tú, mentira total. Antiguamente eran floridos. Eso está indicando tiempo, ¿sí o no? Plácidamente dormían, está indicando modo. Demasiado llovió, está indicando cantidad. Probablemente es igual a decir quizá, quizá perdure. Eso indica duda. Y verdaderamente cuantiosa. O sea, sí fue cuantiosa. ¿Ok? Esto es afirmación 2. 35412, 35412. Cucaracha. Chévere. Tengo. ¿Dónde hay dequeísmo, chicos? A ver. Dequeísmo. Ya les enseñé el truco. Encierro lo que comienza con qué. Encierro. 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 Y lo reemplazo por eso. A ver, prueba. ¿Cuál está bien y cuál no? Me convencí de eso. Bien, Miss. Estoy seguro de eso. Bacán. Estoy contento de eso. Ajá. Y prefiero eso. No es prefiero de eso. ¿Chévere? ¿Ves que sí te va a salir en el examen? ¿Y cuántas preposiciones hay en el texto? Preposiciones. Acuérdate que hay que memorizarlas. Desde anoche muchos aficionados están en la cola de la venta de entrada para el partido Perú-Colombia. ¿Cuántas preposiciones? A ver. Desde, 1, en, 2, de, 3, de, 4, para, 5. 5, ¿dice? Chévere, ¿verdad? A ver. Las construcciones causales, ilativas y finales o de finalidad expresan relaciones de causa-efecto. Teniendo en cuenta ello, relacione ambas columnas y elija la alternativa que presente la correspondencia correcta. Renato se quitó la chompa porque esta es la razón, esta es la causa, entonces indica causalidad, es la B. Estudiaba todos los días para que aumentaran sus conocimientos, indica finalidad, y finalidad es la C, y todavía sigue en casa, así que esta es una conjunción coordinante hilativa o consecutiva, indica consecuencia, o consecutiva iba a poner, o consecutiva. ¿De acuerdo? A eso se le llama hilativa o consecutiva. A, BCA, clave burrito. Y con dequeísmo, ya estás campeón en eso. A ver, encierra que su padre había fallecido, que lo descubrieran, que sus suegros valoren su esfuerzo y que reciban el apoyo de otra bancada. A ver, recibió la noticia de eso. Bien, el temor de eso lo aterrorizaba. Juan está feliz de eso. Y creen eso. Así que la clave es dinosaurio. 2 más y se van al examen. Estoy ronca ya. Marque el enunciado que presente adverbio, preposición y conjunción. Adverbio, conjunción nada más. Tengo un adverbio locativo y una conjunción coordinante copulativa. Por, tengo preposición y conjunción coordinante copulativa de nuevo, y al, preposición. No consume. Este es adverbio negativo. Ni, de, preposición. Y ni es una conjunción coordinante copulativa también. Esa es la clave. Ya cortaron, adverbio, y de, preposición.
¿Y dónde hay un adverbio que esté hablando de otro adverbio? Excesivamente caluroso. Caluroso es adjetivo, no es. Bastante veloz el caballo, entonces esto es adjetivo, tampoco es. Lo trataron mal, está hablando del verbo, y muy está hablando de mal, así que también es adverbio. Esta es la clave, ¿de acuerdo? Y hoy saludó, está hablando del verbo, y sumamente contento, está hablando del adjetivo. Así que la clave es la que hemos marcado. ¿Qué tal? ¿Chévere? Ok, mi amor. Vayan a dar su examen, por favor. ¿Les gustó la clase? ¿Entendieron? Bueno, sáquense 25, pues. Piensen bien, ¿ah? Obviamente el nivel de las preguntas tiene que subir. Entonces, en tu práctica, las preguntas suben de nivel. Así que hazlo con cuidado, ¿está bien? Ok, bebitos.